Buenas noches, distinguidos universitarios. Vamos a iniciar esta clase y vamos a pedirle a la licenciada Jessica que determine quién va a entregar esta jornada a nuestro amado Padre. Adelante, licenciada Jessica. Está bien, arquitecto, muchas gracias, buenas noches. Pedimos por favor a William Javier Aguilar pueda realizar la oración de inicio del taller, por favor. Gracias, buenas noches, licenciada, buenas noches, arquitecto, a todos. Oremos. Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, queremos entregarte esta sesión que tenemos. Y te pedimos, como siempre, Padre, que dispongas nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y estar totalmente atentos a tus palabras. Y te pedimos también que, como siempre lo haces, ilumines al arquitecto, Señor, quien es portador de tu palabra, y a todo su equipo también, Señor, quien está trabajando con él. Y respecto de todos los hermanos, pastores, líderes, Señor, te pedimos una bendición especial sobre cada uno de nosotros y a través de nosotros a nuestras familias, a la congregación también, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y en tus manos encomendamos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, licenciada. Buenas noches. Arquitecta, disculpe, su micrófono se encuentra apagado. Muchísimas gracias. Iniciamos esta jornada agradeciendo por todo lo que nos da nuestro amado Padre. Gracias, Señor, y iniciamos todo para ti, Padre amado, para tu gloria y tu honra. Bueno, hemos quedado en la evaluación de desempeño pastoral en el logro de los objetivos. Y habíamos desarrollado ya bastante la materia, planteando cómo se conformaban los equipos de alto rendimiento, cómo se evalúa a un pastor, cómo se evalúa al grupo, al equipo. Y se han tocado temas de mucha importancia, porque básicamente el pastor es un experto en talentos humanos, máxima aún, si toma en cuenta que todos los que están en la congregación están en proceso de discipulado, o sea, no puede haber ninguna persona dentro de la congregación que no esté en un proceso de discipulado. La palabra es muy clara, tajante, dice, ir y hacer discípulos en las naciones. Entonces, cuando una persona se acerca a la congregación, es responsabilidad del pastor que esa persona vaya formándose en base a preceptos bíblicos, incluso los niños. Y durante toda su vida va a ser el trabajo de discipulado. Entonces, ahora entramos a otro punto muy importante que es de vital importancia para el buen desarrollo del desempeño profesional del pastor. Y es la forma como el pastor tiene la pasión por las almas. La pasión, no puede haber un pastor que no tenga pasión por las almas. Es bien contradictorio muchas veces, o parece con una contradicción, pero el crecimiento individual se lo logra con mucha mayor facilidad trabajando en grupo. Se crece más y se llega más lejos, planteamos en el equipo, ¿no es cierto? Pero también es importante entender que parece una contradicción mientras más dejamos de ser nosotros mismos y más entregamos nuestra vida al Señor, vamos a ir creciendo en grandeza, Dios nos va a poner, nos va a levantar, ¿no es cierto? Dejando de ser egos, dejando nuestro ego a un lado, dejando el egoísmo, apartándolo de nuestra carrera profesional. Entonces, realmente el ser ministro de Dios es totalmente diferente que, por ejemplo, otra carrera que puede ser arquitectura, ingeniería o medicina. Ahí no se plantean estos temas que son de ética profesional, que son diferentes a los de, por ejemplo, los médicos. Los médicos tienen códigos de ética profesional muy bien desarrollados, incluso apoyados por leyes de los países. Pero nuestro código tiene que estar apoyado en la palabra del Señor. Y obviamente después se hará la aprobación por el colegio de pastores, el gobierno, etc. Pero nuestra línea es directamente en base a los preceptos bíblicos. Entonces,
Y es muy importante que al mismo tiempo que crece la iglesia, crece los equipos, nosotros mermamos. Una contradicción parece, pero ustedes sí lo entienden con mucha claridad porque entienden lo que es la palabra del Señor. Mientras más mermamos en nuestra condición de seres egoístas, que estamos todo el tiempo tratando de figurar, más vamos a crecer en lo que nos interesa, en el servicio a Dios. Entonces, muy importante que también eso evaluemos, o sea, recordemos que las evaluaciones son medios para el mejoramiento permanente y continuo del cuerpo de Cristo. En realidad, nosotros nos evaluamos no para solamente mejorar nuestro desempeño profesional, nosotros nos evaluamos en cuanto al crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cómo está creciendo? ¿De qué sirve que uno tenga fama, que tenga, bueno, desarrollo personal, etcétera, si el cuerpo de Cristo al cual ha sido plantado no da frutos, no tiene crecimiento? Entonces, yo creo que es bien importante enfocarnos en el crecimiento del cuerpo de Cristo, lo cual va a fortalecer la responsabilidad personal y va a darnos oportunidades incluso para el reconocimiento, o sea, para que reconozcan a nuestro equipo, para amonestar al equipo si está fallando, y lo mismo para nosotros. Ya hemos dicho cómo nos evaluamos, autoevaluación. Entonces, yo cómo estoy autoevaluándome en cuanto al parámetro más importante, que es el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque todos lo sabemos. Estamos siendo apasionados por las almas. El crecimiento del cuerpo de Cristo significa que estamos trabajando como pescadores de hombres, de mujeres, de personas. Esas personas ya están dentro de nuestro ámbito, de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo. Entonces, este tipo de temas es muy importante que lo tengamos que plantear. Entonces, ustedes tienen que ver que es tan importante el desarrollo de la iglesia, tan importante la forma de cómo vamos a plantear el crecimiento, ¿no es cierto?, de la iglesia, que no es solamente tener personas, sino tenemos que tener la certeza de que esas personas sí van a convertirse, esas personas van a tener vida eterna. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, para eso estamos planteando el proceso de la evaluación. Y ahí el comité evaluador, que usted lo va a conformar, o ya está conformado en algunas iglesias, va a poder desarrollar procesos de evaluación pastoral que están establecidas en base a qué, a un proceso y procedimiento, a normas, o sea, encuestas, entrevistas, revisión de documentos y otros de forma que sea ecuánime, justa y correcta, basada en la palabra del Señor. O sea, ¿cuál es el fin de la iglesia? Tiene varias actividades que cumplir, varias funciones, varios roles, pero el más importante es realmente llevar almas, ¿no es cierto?, a la eternidad. Obviamente que somos canales, quien en realidad pone el querer y el hacer es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos usados por el Espíritu Santo de Dios. Gran diferencia. Muchas personas piensan que están, bueno, con las que están en otras profesiones, en otros trabajos, ¿qué es lo que hacen? Están trabajando en base a su prestigio personal. Ese es buen médico, su apellido es conocido, es muy capaz, que es un arquitecto igual, un ingeniero igual. En cambio, nosotros estamos trabajando para que toda la grey siga a Cristo Jesús. Mientras más crece Cristo, nosotros mermamos. Y ahí viene la gran diferencia. ¿Qué quiere que hagamos nuestro amado Padre? Que directamente consigamos mayor cantidad de gente. ¿Para qué? Para que estas personas se conviertan y, bueno, tengan vida eterna. Gran trabajo, de mucha responsabilidad y de mucha entrega. Entonces, la evaluación en el desempeño de competencias, saberes, conducta, carácter, trabajo en equipo, conocimiento y talentos deben apuntar, deben ser realmente entendidas en el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? Que crezca la iglesia, el cuerpo de Cristo, a través de la captación, de la evangelización de almas para que, repetimos, lleguen a ser salvas. Entonces, ya habíamos planteado con mucha claridad el día de ayer que todos los dichos seculares del mundo no nos sirven a nosotros. Por ejemplo, el dicho secular, dividir para reinar, no va. El fin justifica los medios, tampoco va. Entonces, no se aplica a la vida cristiana, peor a la iglesia.
Esas son formas satánicas y perversas de administración y gestión de cualquier institución. Entonces, no es la voluntad de Dios, ¿cierto?, que tengamos que trabajar con trampas, con marketing, ¿no? Digamos que sea engañoso. El evangelio, el evangelizar, realmente es poderoso en sí mismo, es la misma palabra. Entonces no necesitamos ningún tipo de, podríamos decir, trampa, discurso engañoso, forma de plantear, por ejemplo, si usted viene a la iglesia, le vamos a regalar 10 libros. No, pero que es muy importante entender que la iglesia es mucho más grande que una simple institución, por más pequeña que sea. Parece una contradicción. Si usted tiene una iglesia que está creciendo, una misión, va en misiones y tiene 5 personas, entonces ahí lo que tienen que empezar a operar en ellas es la palabra del Señor. Tienen que ir a esas personas y sentir la presencia de Dios, sentir la presencia del Espíritu Santo y sentir que es de una parte de una familia. Es para sanar todo lo malo que pueda tener esa persona. Es realmente algo fabuloso lo que se plantea como iglesia evangélica, cristiana y protestante. No es solamente un edificio, sino es realmente mucho más que eso. Es el encuentro, la vivencia que va a tener esa persona con Dios, con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice nuestro amado Padre? Digamos, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Entonces, esa es la pasión por las almas. Filipenses 2:10. Trabajar unánimes, tener el mismo sentimiento, la misma dirección, el mismo amor, todos juntos, no peleados, sino con un mismo norte, la misma dirección. Y lo más importante, tener el mismo objetivo, el objetivo divino que nos da nuestro amado Padre. Eso es cumplir con el llamado, eso es cumplir con el propósito de vida, eso es cumplir con la ética del cristiano. Realmente trabajar para lo más alto, lo más importante es el trabajo con las personas para el tema de la... Entonces, evaluar la pasión por las almas, es decir, bueno, este año hemos planteado que la congregación iba a crecer 30, 40, 50%. Perfecto, lo ha logrado. Ahí está el primer examen. Porque hay personas que están año tras año en una congregación y, bueno, parece una iglesia fría, ¿no? O sea, los mismos vienen, no se disipulan, están escuchando cada domingo de repente muy buenos sermones, buenas prédicas, pero el efecto del impacto de la iglesia creo que debe ser medido con tal precisión, ¿no es cierto?, tanto en la parte cuantitativa como en la cualitativa. Si bien tenemos gente que ha estado mucho tiempo en la iglesia, ¿cuánto ha avanzado en el conocimiento de Cristo Jesús? ¿Cuánto ha avanzado ya para que ellos también, como discípulos, empiecen a trabajar para que tengan las mismas pasiones que tiene el pastor, que vayan a conseguir almas, que vayan a luchar por el bien, etc. Entonces, esto es muy importante, ver que nuestra iglesia es una iglesia viva, no es una iglesia estática. Entonces, hay que ver cómo nosotros vamos a hacer crecer la iglesia. Entonces, esto es bien importante, porque tenemos que ver la situación, cómo vamos a ir avanzando. Entonces, hemos planteado una serie de temas que son de importancia, ¿no es cierto?, para la evaluación. Y en esto hay que ser muy claros. O sea, muchas personas tienen miedo a la evaluación porque son muy orgullosas. Dicen, ¿a quién me va a evaluar? Yo soy el máximo, la máxima persona. Yo creo que en nuestra calidad de sacerdotes de Cristo, tenemos que, el gran evaluador, el gran, que nos va a calificar va a ser Él. Entonces, imagínense, desde ahora tenemos que ya ir planteando la mejora permanente y continua. Qué lindo que un hermano en Cristo le diga a uno en qué está fallando. Y de esa forma uno crecer en Cristo, hacer un acto de humildad y cambiar. Y eso hace realmente la gran diferencia. Entonces, de las evaluaciones se obtendrán datos que servirán para la mejora permanente y continua de la Iglesia. Las acciones de mejora serán plasmadas en los planes operativos anuales y, obviamente, desde esa perspectiva,
vamos a plantear qué tipo de personas van a ser escogidas para algunos tipos de evaluación, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que plantearlo con mucha claridad. Por ejemplo, en coevaluación de pares, vamos a escoger que los mejores pastores vayan con los que más están fallando, digamos. Mira, yo cuando también tenía tu edad, yo fallaba en estas cosas. Entonces, la coevaluación de pares hace mucha referencia a la relación que tenía Timoteo, ¿no es cierto?, con su maestro. Obviamente el maestro es Cristo, pero Pablo le daba mucho consejo, qué sé yo. Entonces hay que tomar esa misma enseñanza para que cuando discipulemos y estemos entre pastores, el pastor que tiene mayor experiencia, mayor recorrido, tiene que ser el más humilde y tiene que dar todo lo que ha aprendido con mucho amor a los que está formando, a los que está discipulando. Entonces los pastores con mayor experiencia en el ministerio pastoral van a ayudarlos, ¿no es cierto?, individualmente. Entonces eso se va a generar como una red de ayuda, de intercambio de experiencias, y la evaluación va a ser muy constructiva, va a ser tipo constructiva, no es una evaluación ahora te has aplazado, que no sirves para nada, no es para construir, tiene que ser trascendente para el otro pastor. Entonces eso es muy bueno, porque se hace una red de ayuda, y esa red de ayuda es lo que plantea también la palabra del Señor, cómo trabajamos en equipo, cómo trabajamos además amonestándonos, impulsándonos unos a otros para que realmente seamos un equipo que cumpla la labor, ¿cierto?, de lo que es edificación de la iglesia, pero en serio, no una edificación muy rutinaria, sino con pasión. Entonces, la evaluación de pastor por parte de los miembros de la Grey también es importante, porque muchas veces los miembros de la Grey están tan reprimidos, no saben qué hacer, que la evaluación la hacen entre ellos. O sea, es imposible evitar que la Grey hable del pastor, o de cualquier predicador, o de cualquier miembro de la iglesia. Entonces, al hablar entre ellos, ¿no es cierto?, muchas veces, bueno, son buenos comentarios, algunos más o menos, y otros son pésimos. Entonces, ¿por qué no canalizar eso? Y esa es una técnica también, que los miembros se sientan partícipes de la familia y que le puedan evaluar al pastor, obviamente con mucha reverencia, mucho respeto, y en base, digamos, a normas bien establecidas. Por ejemplo, no tienen que plantear su nombre si las personas, yo quiero que me evalúen como pastor, entonces haría encuestas sin ningún tipo de nombre, digamos. Encuestas libres y plantearía qué es lo que estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, se entiende la organización, y eso me va a servir muchísimo, y además la Grey se va a sentir honrada de participar en la mejora de la iglesia. Para eso está el tema del trabajo. O el tema de entrevistas también es importante. Hay una serie de otras metodologías para determinar cómo está avanzando la evaluación del pastor por parte de los miembros de la Grey, que creo que también es importante. Entonces, las personas encargadas de las mismas serán los miembros, por ejemplo, los más antiguos, los más meritorios, los que tienen madurez emocional, madurez espiritual. Las personas que están en la congregación que son fieles, no a la congregación, a Dios, fieles y que sirven a Dios. En este lugar es importante plantear, en este momento es importante plantear que estas personas realmente van a ayudar y también se van a sentir honradas porque están dando de sí y están generando un cambio de enfoque en la congregación. Además, que es una forma de ver qué estamos haciendo todos en equipo. Porque nos damos cuenta que es muy fácil decir, no, el pastor sí, ¿cuántas personas han logrado captar este año? Hay iglesias que, bueno, no captan o captan muy pocas personas. ¿Y qué dice la palabra? Está en contra de la palabra. Pero también a la Grey en muchos casos es cómoda. Le dan todo el trabajo al pastor, ¿no es cierto? Y no se preocupa ni siquiera de sus familiares que los puedan, digamos, animar para que vengan a conocer la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Pero esas personas, bueno, hay que motivarlas también para que trabajen en equipo y que, bueno, todos, el trabajo de crecer en la iglesia
tanto en Grey y también en la parte de conocimientos y de cambio, de transformación. Yo creo que es de todos. Entonces, en Hechos 6:3 dice que todos, no solamente el pastor, deben ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Para eso se congrega uno, ¿no es cierto? Para realmente hacer la iglesia en su conjunto tiene que ser pura y sin mancha. Y además tiene que estar preparada y además tiene que estar en santidad. Entonces es una labor compartida. Y ahí la evaluación al pastor por parte de la Junta Administrativa también es muy importante, porque en la congregación el pastor se va a sujetar a la Junta Administrativa. En muchos casos las juntas administrativas están donde se ha plantado la iglesia. Por ejemplo, hay una iglesia muy grande. Me encanta ver cómo esta iglesia se ha desarrollado de forma tan interesante, ¿no es cierto? Hay una iglesia que está en la zona norte. Realmente sus líderes son de primer nivel. Ha crecido tanto que en este momento tienen misiones que hizo Chile, Argentina, Perú, etcétera. Entonces, realmente no entiendo cómo hacen la evaluación de los pastores, el nivel de crecimiento que tienen en Perú, ahora están en Buenos Aires, hay otro grupo que está plantando la iglesia en Santa Cruz. Entonces, la evaluación de pastores por parte de la Junta Administrativa es una labor dura. No sé cómo harán esta iglesia, tengo conocimiento de las otras iglesias, cómo las hacen, tienen normas, tienen manuales de funciones, tienen metas, tienen que cumplir. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque los miembros que están trabajando, digamos, en diferentes avanzadas, en misiones, etcétera, tienen que rendir cuentas a la central. Esto es bien importante, ¿no? Entonces, la evaluación de estos pastores, de estos misioneros, o de los evangelistas que están haciendo cierto tipo de trabajo, tienen que ser a través de la Junta Administrativa, de la congregación, otros llaman presbiterio, otros llaman, qué sé yo, la reunión de ancianos, bueno, hay diferentes formas que se organizan las iglesias. Pero este estamento, el que dirige, que evalúa, es en base a la información recabada de las diferentes evaluaciones. Ellos son los que tomen la idea de la autoevaluación, por ejemplo, ellos son los que tienen que ver, la evaluación de pares, ellos tienen que ver, la evaluación de la GREI, la evaluación de las personas que están a cargo de talentos humanos. Entonces, se une ahí todo el trabajo de evaluación que se ha hecho, que está normado, obviamente, y van a determinar, y de ahí van a sacar las grandes directrices, ¿no es cierto?, para la mejora permanente del desempeño, no solamente del pastor, porque se tienen que evaluar a todo el cuerpo funcional o ejecutivo de las iglesias, ¿no? Ver cómo está la parte del contador, cómo está la parte si tienen un departamento jurídico, ya depende del tamaño de la congregación. Entonces, este estamento que evalúa es en base a toda la información y tiene que tener muy buen criterio, además las normas bien establecidas, y estas diferentes evaluaciones van a determinar realmente cómo está fallando. Obviamente ellos van a plantear ya el informe a los que están planificando, o ellos son los que planifican. Estos líderes ejecutivos de la Junta Administrativa de la Iglesia local van a tener incluso la capacidad de poder comunicarse, hablar, de dar recomendaciones, de dar sugerencias, exhortaciones en bien del liderazgo y la administración de la iglesia. Y además van a hablar de la vida del pastor, de cómo está funcionando en familia. Entonces, estos son hombres idóneos de ayuda al pastor para guiar a la iglesia, incluso a la verdad bíblica, ¿no es cierto? Entonces, esto es totalmente bíblico, o sea, el consejo de ancianos, esto es bíblico, cómo se ha manejado desde incluso la iglesia, en las primeras etapas, ¿no es cierto?, tenían estos consejos y tenían mucha eficiencia, porque la iglesia era realmente llevada al crecimiento, ¿cierto? Entonces, este tema es muy importante porque de esa forma incluso el pastor va a tener mayor riqueza y mayores elementos para hacer su autoevaluación. O sea, porque la autoevaluación del pastor es la reflexión. Yo diría, muchos llaman en
en el mundo, la autoevaluación de la persona, por ejemplo. Para autoevaluar a los catedráticos, ellos hacen su propia evaluación, hacen su DAFO, o hay diferentes métodos, no solamente el DAFO, y determinan cómo van a mejorar su desempeño profesional. Igual en el tema de los gerentes de diferentes empresas, hacen sus reuniones y determinan la autoevaluación de su gerencia, la autoevaluación de su dirección y sacan conclusiones, y eso lo presentan incluso en algunas a los directorios. Entonces, esta reflexión para nosotros es bien clara. Nuestra reflexión, cómo estamos funcionando, lo hacemos frente a Dios, en comunión con Dios. O sea, si yo estoy viendo que está fallando, lo primero que haría es orar, entrar en ayuno y plantear: Dios, tú muéstrame en qué estoy fallando. Esa es la autoevaluación verdadera del pastor. Y ahí usted va a tener una riqueza tremenda, porque en la autoevaluación, en comunión con Dios, en ayuno, en oración, estoy seguro que el Espíritu Santo se le va a manifestar. Y ahí le va a dar incluso consejos de cómo mejorar. Entonces, el pastor que se evalúa a sí mismo, de acuerdo a sus objetivos, en base a una ayuda a memoria que también está normada, se autocalifica. Este proceso no debe ser objeto de crítica o para ser evaluado por una tercera persona. Eso es muy privado. Eso solamente lo tiene que saber la máxima autoridad de la congregación, por eso el grupo de ancianos, los sabios. Y bueno, nadie tiene que saber más que estas personas y que no pertenezca a la dirección de la congregación. Entonces el grupo de ancianos o el presbiterio, lo que quieran llamar, verán su autoevaluación, van a ver con las otras evaluaciones y van a ver que realmente usted está en comunión con el Señor. Porque hay personas que no aceptan ningún tipo de crítica y peor la autocrítica. Entonces, cuando veo la persona en estas reuniones, que una persona ha hecho una buena autocrítica y realmente dice: este es un varón de Dios, una sierva de Dios, una mujer que está realmente trabajando para la iglesia. Entonces, este es un tema muy importante, porque eso nos da una visión muy interesante de lo que es nuestro trabajo, nuestra formación. La evaluación por el estamento administrativo también es muy importante. La oficina encargada de talentos humanos, esto es ver que usted tenga bien sus documentos, bien organizados, bien estructurados, ¿no es cierto?, sus documentos en una hoja de vida, en un currículum vitae, tener todo muy claro, digamos, de la meritocracia a la cual usted está planteando. Y la meritocracia va creciendo. Por ejemplo, si ha ejercido un año en la congregación, todas las actividades van a ese folder. Por ejemplo, ha hecho 3 encuentros, 2 campañas evangelísticas, ha discipulado a 50 personas, a la escuela de niños, en este año estaba ahí compuesta por buenos profesores y ya los niños se han graduado, digamos, han pasado a otra etapa, ya de adolescentes a púberes, por decirles algo, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser su récord, digamos, eclesial. Eso es lo que te hay que documentar, porque usted merece que todo esté documentado. Entonces, hay una serie de formas de cómo va creciendo su currículum vitae dentro de la misma congregación. Esto es bien importante porque va a ir a presentar el señor Mauricio X, ¿no es cierto?, ha planteado estas reformas para mejorar el servicio. Durante la gestión 2020 se han bautizado 70, 80 hermanos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que va implementando como profesional va a su currículum y va a su memoria, a la memoria que usted tiene que manejarla con mucho esmero. Si usted tiene todavía una misión, una iglesia todavía pequeña, son muchos grupos, estos documentos parecen que son superfluos, ¿no? No es así. Eso le van a servir para la historia y el desarrollo de la congregación. Imagínese, usted va a dirigir esa congregación por buen tiempo, usted va a poder comparar cómo estaba, digamos, en cierta etapa de crecimiento, y además todo lo que usted ha hecho va a tener su fruto. Entonces, hay personas que realmente hacen de la memoria histórica, ¿no es cierto?, hacen un instrumento de mejora permanente y continua. Depende de usted. Vamos a hacer
cursos, cursillos de la mejora permanente continua de las iglesias, y ahí vamos a explicarles diferentes tipos de procedimientos. ¿Qué significa esto? Ustedes como exalumnos tienen todo el derecho de seguir capacitándose cuando tengan tiempo, cuando terminen, ¿no es cierto?, en todos los cursos y cursillos que son de carácter gratuito. O sea, por eso son, digamos, nuestros exalumnos y tienen el privilegio, si hay alguna invitación, llega una personalidad, tenemos una convención, una reunión, un congreso, los primeros que son invitados son los ya alumnos egresados y los titulados. Entonces vamos a hacer mucho trabajo en este tema porque es lo que necesita con fuerza la iglesia, la parte organizativa. Entonces la evaluación por el estamento administrativo y la oficina encargada va a ser la que va a tener que hacer un trabajo que no es rutinario, sino un trabajo en el cual usted va a ser honrado para que se le reconozca todo lo que los logros que se han hecho, ¿no es cierto?, en su gestión. Entonces, esta área de evaluación evalúa todo el expediente del pastor, ¿no? El expediente del pastor es un expediente vivo, no se lo deja ahí, este es mi currículum vitae, lo archivan y no. El expediente del pastor va creciendo, ¿no? Y de todo el personal, en realidad, la hoja de vida de todo el personal. Entonces, incluso ahí se plantea el estado de salud, el tema de memorándums, cumplimiento de órdenes, recomendaciones, reconocimientos y otros inherentes al cumplimiento de todo lo que está desempeñando como profesional. Entonces, usted básicamente también va a tener a cargo toda esta documentación que es muy valiosa para la gestión administrativa de talentos humanos. Por ejemplo, usted va a plantear, quisiera saber cómo está la escuela dominical, va a pedir inmediatamente el folder o la hoja de vida donde está todo el desempeño, el nivel de desempeño que tiene esa persona durante, bueno, los últimos 3, 4 meses, si realmente ha cumplido en muchas... Entonces, es muy importante plantear, obviamente respetando, repito, respetando la forma como se organiza cada una de las iglesias, ¿cierto? Hay algunas personas que creen que la organización, el tema administrativo es como que un tema que no va con la fe, mentira. Dios es Dios de orden y Él ha planteado la organización, la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo, la mejora permanente, continua, todo lo que hemos llevado en los 4 años, ustedes lo conocen mejor que yo y saben que realmente Dios es Dios de orden y quiere una iglesia con mucha fuerza, con mucho brillo, pura, sin mancha, que no tenga problemas con nadie, sino que esté lista para las bodas del Cordero. Entonces, la evaluación de la función del ministerio pastoral en base a los saberes y las competencias es también algo importante. En esta área se necesita personas de formación teológica, criterio formado y una sólida cosmovisión cristiana para que entienda las áreas de talentos humanos, ciencias sociales, ciencias de la comunicación, etc. Y en este caso es usted, porque usted ya está saliendo como profesional y va a ser una persona idónea, con conocimiento para hacer evaluación incluso de todo lo que se necesitan los pastores, los copastores de las diferentes unidades de trabajo, misiones, etc. ¿Por qué? Porque usted tiene ya la parte formativa, ya tiene la formación. Entonces, usted va a hacer la diferencia porque ha roto muchos esquemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de organizarnos para el manejo de los talentos humanos. Usted ya tiene todos los conocimientos y puede además administrar en otras instancias, en otros lugares, todo lo que significa la dirección de talentos humanos. Por eso, el que quiere especializarse en talentos humanos, organización y métodos, puede abrirse incluso su consultora. Su sello, ¿no es cierto?, ya le va a servir para que la consultoría tenga el valor legal. Y eso es un gran avance, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sello del abogado vale, sello memorial, y tienen el sello del arquitecto vale, porque no pueden construir si no tiene un buen diseño del arquitecto aprobado por la alcaldía, etc. El sello de la consultoría vale, porque no se pueden pagar consultorías si no tienen el aval del colegio
ya sea de contadores, de auditores, etcétera. En este caso, el colegio del Ministerio Pastoral va a poder avalar, ¿no es cierto?, que sí, la persona que ha firmado tiene todo el valor legal para hacer cualquier consultoría. Entonces, esto es muy importante. Usted puede hacer consultorías también, especializarse en consultorías de mejora organizacional de las congregaciones, de los institutos bíblicos, de cualquier organización o pro-eclesiástica, ¿no? Para-eclesiástica, eso le va a dar una gran ventaja. Estas personas que son ustedes, los que tienen el título y tienen el sello, ¿no es cierto?, son las indicadas, quienes pueden dar aportes formativos a los pastores y al personal de servicio de Dios. O sea, ustedes pueden entrar, hacer un diagnóstico de la congregación, ¿no es cierto?, nos van a contratar y usted dice, esto está fallando, esto está bien, hay que arreglar tales áreas de esta congregación, etc. Para eso se ha formado y para eso usted es un profesional en el Evangelio. Entonces, usted va a evaluar los saberes, competencias, como conocimientos, capacidades y habilidades y actitudes. Por ejemplo, si ve que hay una persona que no está entendiendo lo que es la iglesia, pues, a veces los abogados que vienen a defender a las iglesias, las iglesias son millonarias y quieren cobrar más dinero, ¿no es cierto? Igual las personas piensan que realmente las iglesias tienen mucho dinero y van subiendo los precios, ¿no es cierto? Los abogados están felices, tengo un casito de una iglesia, dicen, van a vivir bien porque me va a llenar de plata, dicen. Entonces, usted ya no se va a dejar tomar el pelo, ya tenemos una formación muy clara en temas jurídicos, etcétera. Entonces realmente va a poder controlar incluso las actitudes de los abogados que se contraten en la congregación, las aptitudes, las destrezas, los dones, talentos y otros. Entonces esto es muy importante porque uno de los puntos del profesional es que realmente usted está amparado por toda su formación. Esto no quiere decir que esté, hablando mal de los pastores que no tienen la profesión, ¿no? Hay muy buenos pastores, realmente que pueden defenderse, son buenos abogados, contadores, siempre manejan su congregación de una forma excelente, ¿no? Pero estamos hablando de otro grupo de congregaciones que realmente necesitan sus saberes, necesitan de su formación para que usted, ¿no es cierto?, sea una bendición, no solamente para la Grey, sino para que trabaje en congregaciones que muchas están en apuros. Tenemos ya, vaya al Ministerio de Trabajo y va a encontrar que muchas congregaciones ya tienen juicios planteados. Y bueno, ahí nomás un buen abogado se da cuenta que está fallando parte de las congregaciones en relación al tema de cómo manejar la parte de la legislación laboral. Entonces, pero usted ya conoce, ya no sé, usted puede ayudar muchísimo a las congregaciones pequeñas y a las personas que necesiten de su ayuda. Entonces, esta evaluación permite planificar y desarrollar programas de formación, capacitación y entrenamiento para mejora permanente y continua como personas profesionales de la iglesia. Porque hay muchas fallas en algunas iglesias, no estoy diciendo en todas, en relación, por ejemplo, a los institutos bíblicos, ¿no? O sea, les falta algunos elementos, no a todos, estoy planteando con claridad, pero a algunos sí, les falta, digamos, hacer una reingeniería, plantear buenos programas de capacitación y una serie de elementos que usted ya los maneja con mucha más solvencia, entonces usted va a ser un muy buen consultor. Pero usted también va a tener que hacer la evaluación. Ahora, va a entrar a evaluar a la iglesia X y va a evaluar el tema cómo anda su instituto. Usted tiene que entrar y plantear con mucha capacidad, ¿no es cierto?, de decir, bueno, estamos analizando en base a preceptos bíblicos y técnicas de administración educativa, formativa, ¿no es cierto? Y también estamos viendo el tema de técnicas que se utilizan en la parte de administración y porque eso también lo estamos haciendo en base a bases bíblicas. Entonces, no hay quien le discuta, no va a decir, no, que no entren acá a la auditoría de Contraloría. No, estamos entrando ahí con una cosmovisión cristiana para servir a la iglesia y para ser cristiana. Va a tomar un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Como está tomando el tiempo de que reconozcan que, bueno, hay una universidad que está formando
pastores profesionales que tengan la capacidad de hacer evaluaciones en iglesias, que tengan capacidad de dar servicios de consultoría, que puedan hacer trabajos de organización y método, temas funcionales, ¿no? Porque es nuevo, entonces no entendemos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ya cuando ustedes empiecen a trabajar, desarrollar su formación en la sociedad civil, vamos a tener muy buena acogida. En este momento no deben ver que el profesional pastor, ¿para qué sirve? Deben decir, ¿no? O sea, deben tener incluso algunas personas, van a venir a avasallar, no. Están formándose ustedes para, como dice la palabra, para que todo el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, con sus diferentes funciones, realmente se prepare para las bodas del Cordero. Entonces, ustedes van a ser de bendición para muchos hermanos, y eso va a ser bueno, ¿no? Entonces, hay también temas que usted va a tener que aplicar en las diferentes iglesias cuando lo contrate. Por ejemplo, las responsabilidades transversales. ¿Qué quiere decir transversalidad? Lo que cruza, ¿no? A evaluar. Por ejemplo, a ver, y una transversal sería la responsabilidad de toda la congregación. O sea, lo primero que va a ver usted cuando le pidan que haga una evaluación, va a ver si está funcionando el tema de responsabilidad, va a organizar en grupos, por ejemplo, puntualidad, el cumplimiento de tareas. Entonces ahí se va a dar cuenta que la responsabilidad está bien, está perfecto, y no está fallando el tema del trabajo de la gente, sino está fallando de repente la dirección, o está fallando otro tipo de variables que hay en cualquier organización. Entonces, las responsabilidades son parte integral y permanente de las funciones del ministerio pastoral. Ahora, si usted ve que realmente hay problemas de indisciplina, usted va a recomendar. Se recomienda que se tiene que plantear cursos de capacitación en ética y principios, ¿no es cierto?, de respeto mutuo, qué sé yo. Y si usted trabaja también en una institución que es el ministerio del gobierno, o trabaja en una empresa que es una empresa, digamos, pública o privada, entonces usted tiene que trabajar en evaluación también cómo está funcionando el personal. Obviamente que hay temas que son muy importantes que los tiene que tomar en cuenta, que básicamente nuestra cultura como Latinoamérica y en particular como La Paz y como Bolivia, dice, cuando uno le dice a un técnico, a un administrador de chileno, argentino o de cualquier país, dice, nosotros tenemos tolerancia para el ingreso, se matan de risa. O sea, dice, primer país que encuentro que hay una tolerancia de 10 a 15 minutos en las empresas. O sea, en otros países no hay tolerancia, pero acá dice reivindicación laboral, ¿no es cierto? Pero están quitándole productividad al país. Dices, qué locura ese, ¿no? O sea, realmente, y esto lo toman como si fuese un logro laboral. Ese es el punto de vista que tienen los países que están avanzando con mucha fuerza para ser competitivos, ¿no es cierto? Van a competir. Entonces, 15 minutos, eche pluma, haga el cálculo, 15 minutos por día que todos se toman, además la tolerancia, multiplique, digamos, en una semana, estamos hablando de 15 por, si trabaja 6 días, estamos hablando casi ya de 1 hora y más de falta de producción, de trabajo, etc. Entonces, esa hora, multiplíquela por 4 semanas que tiene el mes, son 4 horas. Por 12, son 40 horas. Si la jornada laboral es de 8 horas por día, 8 entre 40, son 5 días que se ha perdido de capacidad de resolver problemas, de fabricar productos, de dar servicios, etc. Entonces, realmente tenemos un enfoque al trabajo que no es con ética protestante. Y eso también ocurre en las iglesias, no en todas. Estamos hablando, digamos, como ejemplo para que usted sea una bendición y arregle esos temas, ¿no? Y bueno, aquí hay problemas de impuntualidad, de procrastinación. No, la gente no quiere trabajar y está haciendo trabajo simulado, etc. Entonces, las responsabilidades transversales son las que cruzan y atraviesan y hacen de la función única el rol del pastor que le da un valor agregado. Si usted controla esos temas en su congregación o donde esté trabajando en una campaña evangelística, en una institución pública o privada,
usted tiene que ver que estos son temas de responsabilidades transversales que cruzan a todos. O sea, puntualidad, procrastinación. Tenemos una lista en la administración de empresas que deben ser de unas 12 puntos que son muy importantes para que funcione bien la organización o el organismo, o lo que usted quiera llamar. Entonces, la responsabilidad del pastor es supervisar en base a procedimientos cada una de las actividades de la Iglesia de Dios. Ese es un tema. Si usted es regente, está con la responsabilidad de que la Iglesia funcione bien, usted supervisa. Pero ¿qué va a supervisar? Todos los procesos y procedimientos, cómo se están cumpliendo, ¿no es cierto? Esto es clave porque se va a dar cuenta que personas todo el tiempo quieren innovar, todo el tiempo quieren cambiar las normas, hacen a su manera, y cuando le dice, pero no debería ser así porque no se hace así de acuerdo a norma. No, pero más fácil es, dicen, ¿no? Entonces desordenan todo y hay problemas después porque esa persona, cuando se retira o cuando se va del puesto que estaba haciendo, se lo apropia y dice, por mí nomás se hace bien esta acción. Entonces no quiere ni enseñar a otro y hay un problema muy serio. Por eso es muy importante que todas las personas estén con un mismo sentir, con una misma dirección, que todos lo hacemos para Dios, para gloria y honra de Él. Entonces eso se va a evitar, pero es casi inevitable en las empresas públicas y privadas laicas, ¿no? O sea, dueñan del puesto, no quieren soltar nada, no dan información. Entonces eso hay que ver que no ocurra en las iglesias. Es importante que el pastor esté pendiente de la arquitectura organizacional. ¿Cómo está funcionando la arquitectura organizacional? Si realmente hacen caso, se cumplen las funciones, las relaciones de poder que hay en la iglesia, el tema decisional, ¿no? Hay que ver que sea equilibrado, ¿no? Algunas personas se rompen trabajando, rompen el lomo, hay una palabra que se rompen la espalda trabajando, otras no hacen nada, entonces usted tiene que ver cómo se maneja el tema de la equidad dentro de la empresa, por ejemplo, si está en una privada o pública. Y lo mismo sucederá en una institución eclesial. Entonces, hay que ver ese tema, porque hay mucha desigualdad a veces en el trabajo. Eso hay que tratar de equilibrar. Es importante por eso que la arquitectura esté bien planteada. Y el bienestar de los miembros de la iglesia va a estar también bien equilibrada, no va a haber criterios, peleas, líos y miramientos, porque no hay peor cosa que hay personas que se tragan todo, vale el término, pero están mirando que la otra persona que está haciendo y dice, no, el pastor es realmente una persona que me ha herido, a mí me da más trabajo y el otro no, y es un injusto, ¿no? Ya empieza un lío tremendo, entonces hay que detectar esos bolsones de descontentos y hay que hacer los equipos de alto rendimiento. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Pedro 5:2? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, ¿no? Ya, porque hay temas también que irritan a la grey, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esta es primera de Pedro 5:2, ¿no es cierto? Esto es muy importante y hay que plantear con claridad. Entonces, todo lo que haga, ya sea predicar, enseñar, discipular, cualquier otra responsabilidad, para usted como pastor tiene que ser supervisada, ya que dependería de usted. Esto es importante que lo podamos plantear con claridad, para que no tengamos ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Entonces, seguir a Cristo y cumplir sus mandamientos es lo que tenemos que hacer en la dirección, en la gestión. La Biblia nos muestra el mejor ejemplo de modelo a seguir, ¿no es cierto? Y es seguir a el gran rabí, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿No es cierto? Está en Juan 13:15. Entonces tenemos que realmente plantear todo lo que está en Timoteo también. 4:1-4, ¿no es cierto? Que plantea Pablo allá en la epístola, pues en esta porción de la epístola. Es muy importante que la tengamos presente y repetida y además grabada en el corazón, como dice la palabra.
en la mente, ¿no es cierto?, en el alma. Y dice, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Es de cumplir el ministerio, o sea, cumplir lo que tenemos que hacer, que está, es cierto, bastante bien rayada la cancha. Si usted tiene rayada la cancha, sabe que está jugando fútbol, se va a dar cuenta con mucha claridad. Y hay personas que, los copastores, uno piensa que están jugando tenis, el otro fútbol, el otro está jugando ajedrez, no hay comunión de ideas, eso le puede traer muchos problemas. Por eso, mientras más se plantee las normas, mientras más se plantee todo por escrito, entonces vamos a poder resolver el tema. Porque una iglesia que crece es una iglesia que, bueno, a veces se desborda, ¿no es cierto? Y eso es lo que plantea el tema. Imagínense, ya viene el avivamiento que estamos buscando todos, esperando todos con amor. Viene el avivamiento y todavía no tenemos la estructura, bueno, puede ser infraestructura que nos falte, pero la estructura, ¿no es cierto?, de recibir a las personas y poderlas servir como corresponde. No importa, la iglesia puede funcionar en las plazas, en los parques, en las casas, en cualquier lugar, en carpas, ¿no es cierto? Realmente, si hay un avivamiento, vamos a tener carpas en todas las ciudades. Entonces, pero el tema es cómo está preparada la gente para recibir y hacerse cargo, ¿no es cierto?, de las personas en este tremendo avivamiento. Pero yo creo que hay que estar preparados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente seguir los pasos de lo que plantea Pablo en todas las epístolas, ¿no? O sea, él mismo lo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo Jesús. 1 Corintios 11. Entonces, por tanto, ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Mateo 28, 19. ¿Qué? Estas son las cosas que nos van normando y nos van planteando con claridad cuál es lo importante y cuál es lo superfluo. ¿Qué es lo que tenemos que plantear en la administración de la iglesia? Entonces, realmente, ustedes con la riqueza que tienen de la experiencia, es que pueden determinar, ¿no es cierto?, con claridad, porque conocen su iglesia, conocen a la iglesia local, conocen qué está pasando en su entorno, en la sociedad, para poder realmente desempeñarse con mucha excelencia. ¿No sé? Porque ahora, evidentemente, no, la administración de la vida, servicio, trabajo del ministro profesional, ¿no es cierto?, es dar su vida para la iglesia. No nos olvidemos que el tiempo es vida, o la vida es tiempo, como usted quiera plantear. Y la vida es relativamente corta. O sea, el tiempo que usted invierte en el trabajo de Cristo Jesús, para la gloria de Dios, realmente va a ser muy, muy valorado a futuro. Está haciendo tesoros, ¿no es cierto?, en el cielo. Pero también no significa invertir el tiempo y no tener resultados. ¿No es cierto? El pastor debe invertir el tiempo en la obra de Dios con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, con entendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque no es estar pataleando, trabajando y no tener resultados. O sea, a veces muchas personas trabajan mucho en el ministerio y no están sirviendo a la familia, no están administrando, no están gobernando su familia. Entonces hay problemas. Usted tiene que ser una persona que pueda equilibrar tanto la familia, el ministerio, y eso es relativamente, digamos, evidentemente los dos son demandantes, pero cuando usted organiza su tiempo, planifica su tiempo, es relativamente, digamos, fácil porque lo va a hacer de forma adecuada. Porque quien no planifica el uso del tiempo es una persona que no está siendo formada en la academia, ¿no es cierto? ¿Cuál es una de las grandes diferencias de las personas que son profesionales y las que no son? Que no planifican. Pero la pena es que hay muchos profesionales que ni siquiera planifican, se meten a trabajar nomás. Dicen, ¿y en qué estoy fallando? Dicen, pues tienes que planificar pues tu tiempo, el tiempo es clave. En otros países dicen, el tiempo es oro, dice el mundo. Para nosotros el tiempo es almas.
¿De cuántas almas vamos a salvar aquí? Vamos a poner a los pies del Señor. Esa es la gran diferencia y gran responsabilidad. Para unos, time is money, para nosotros no. Para nosotros no es tiempo solo. Tiempo para nosotros es almas. ¿Cuántas almas llevamos? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo aplicamos? Y nuestra eficiencia, como profesionales se mide en tiempo. Y por ejemplo, en Salmos 39, 4, 5 dice, hazme saber, Señor, mi fin, y cuando sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Entonces este salmo es precioso porque nos describe realmente que el tiempo es, bueno, algo relativo, ¿no es cierto? Aquí podemos realmente sacar mucha enseñanza. Pero también, si el hombre no hace nada, es pura vanidad también. O sea, vivimos y somos falsoafanes. Ese es un término muy paseño. El falso afán es el que se afana falsamente para lograr objetivos que no existen. Esa es buena descripción, ¿no es cierto?, de una persona que está perdida en el espacio. O sea, un falso afán está haciendo cosas que ni siquiera entiende para qué y no tiene ni objetivos. Entonces, hay gente que trabaja así. Estoy ocupado, ¿a qué? Estoy haciendo hartas cosas, ¿pero qué estás haciendo? Harto trabajo es, dicen, ¿pero qué? Y otros dicen, no, es arduo el trabajo ministerial. ¿Pero qué estás haciendo? Es grave, no hay concordancia, ¿no es cierto?, con entender los objetivos de la iglesia, objetivos que son importantísimos para los pastores. Entonces, para vivir y servir a Dios con eficiencia y excelencia es esencial que se aproveche al máximo el tiempo que el servidor dispone. En otras palabras, podríamos plantear así, el que aprovecha al máximo la vida que el servidor dispone. Porque el tiempo es vida. Pasa el tiempo, es tiempo de vida. Entonces, ¿cómo invertimos la vida para la obra del Señor? Tenemos un propósito de vida, dice la persona. Está bien, ¿cuál es tu propósito de vida? Servir al Señor. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás realmente siendo eficiente, eficaz y efectivo? ¿O eres un servidor bastante lento? ¿Es cierto? Entonces, lo que decía Pablo, me voy a gastar, decía, sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir gastarse? O sea, realmente trabajar, pero a tiempo, fuera de tiempo, con amor, con tal pasión, ¿no es cierto?, que realmente Dios va a entender que nuestro trabajo es importante. Entonces, la palabra dice, hay que gastarse para servir al Señor. En Salmos 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dice, ¿qué quiere decir este tema? Que nos demos cuenta, que seamos sabios, que entendamos, ¿no es cierto?, que cómo vamos a encontrar nuestros días, ¿no es cierto?, y que traigamos al corazón sabiduría. Eso es bien clarito, o sea, ¿cómo voy a hacer uso de nuestros días, de nuestro tiempo? Linda forma de plantear, ¿no es cierto?, en este salmo, y ¿no?, enséñanos de tal modo a saber nuestro tiempo de vida. Entonces, y para eso que traiga, pedimos, igual lo hacemos siempre, nos traiga al corazón sabiduría. O sea, la sabiduría consiste en entender que se trabaja tanto en el tiempo cronos, que es el tiempo nuestro, como en el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. O sea, deslumbrando al pasajero en la tierra y obviamente entendiendo cuál es el propósito eterno en el cielo. O sea, vamos a determinar con mucha claridad, ¿no es cierto?, que yo trabajo en dos tiempos, cronos y kairos. Y eso cómo lo voy a equilibrar. Entonces, es bien interesante que nos demos cuenta que somos muy valiosos como para perder el tiempo. O sea, somos muy valiosos. Usted, pastor, usted universitario, usted profesional, no puede darse el lujo de perder el tiempo. Tenemos que trabajar con mucha asertividad, con mucha eficiencia, eficacia, con excelencia en lo que nos ha encomendado nuestro Padre. Nos ha dado un modo de vida, un compromiso de vida, nos ha dado un llamado, nos ha ungido, entonces hagamos como Él quiere.
Entonces, a ver qué dice Eclesiastés 3:11. Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Puso además en la mente humana la idea del infinito, Kairos, aun cuando el hombre no alcanzó a comprender en toda su plenitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Eclesiastés 3:11. Nosotros somos privilegiados porque se nos revela Dios cada día que pasa y cada vez que estudiamos la Biblia hay más revelación, más sabiduría, más entendimiento. ¿Es cierto? Entonces, esto es lo que plantea Eclesiastés 3:11. Realmente, la idea del infinito es lo que nos moviliza también. Aun cuando el hombre no alcanzó a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará, no vamos a poder nunca entender. Pero si pergeñamos y nos damos cuenta de lo que tan grande es nuestro Señor y que sus ideas son más elevadas que las nuestras, solamente tener una idea de lo que es trabajar en el Cronos y el Kairos ya nos hace diferentes de la gente laica a la gente que está en el mundo. Hay mucha gente que trabaja solamente, bueno, llego a los 90 años y ¿qué va a pasar? No sé, de repente me voy al cielo, de repente no, pero como soy ateo, todavía empieza la duda, ¿no? Entonces trabajan solamente para el día. Nosotros trabajamos para el Kairos, tiempo de Dios, la eternidad. Como el pastor es un embajador en la tierra, debe aprovechar el tiempo a lo máximo, realizar las cosas con excelencia, eficacia, efectividad, sabiendo que su misión tiene un tiempo de vida que tenemos nosotros, y que la vida es bastante corta. Entonces, tenemos que invertirla de tal forma, distinguidos universitarios, que realmente somos privilegiados para trabajar en la obra de Dios. Pero ese privilegio no nos quita la responsabilidad de hacerlo con excelencia y de que plantearle a nuestro amado Padre que cada minuto que le damos, Él realmente nos haga más eficientes y más efectivos, con mucha efectividad. En Santiago 4:14 dice, ciertamente es neblina, ¿no? Una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, es tremendo. Entonces yo creo que nuestro trabajo tiene que trascender el tiempo cronos para pasar a otro nivel, ¿no es cierto? Porque estamos luchando para el retorno de nuestro amado Padre. No vivimos solamente por vista, vivimos por fe, sabemos lo que nos espera en el futuro, entonces somos realmente privilegiados. Y en eso estamos trabajando, ¿no es cierto? Un pie en el Cronos, un pie en el Kairos, un pie en la tierra, un pie en lo sobrenatural. O sea, tenemos un trabajo bastante especializado. El que no entiende esto, ¿no es cierto?, está realmente en otro nivel. Por eso muchas veces es locura lo que hago yo como cristiano. Pero locura ¿para quién? Para los que no entienden a Cristo, los que no entienden las Escrituras. Pero para nosotros tiene mucha lógica. Para nosotros es realmente importantísimo hacer lo que hagamos porque entendemos lo que estamos haciendo. Sabemos en qué estamos trabajando. Sabemos cuál es la voluntad de nuestro Padre. ¿No es cierto? Eso es bien importante. Como sabemos también que vamos a rendir cuentas del tiempo de vida que se nos fue dado. Entonces Dios dice, bueno, ¿cuál va a ser el examen cuando estemos ante Él? ¿No es cierto? Entonces Él nos va a pedir cuentas porque nos ha dado la vida. ¿Y qué es la vida? Tiempo. Y bueno, pues tiene todo el derecho a pedirnos cuentas por el tiempo de vida que Él nos ha otorgado, nos ha regalado, nos ha dado vida a Él. Y esa es nuestra responsabilidad. Somos personas que tenemos autodeterminación, somos de libre albedrío, podemos hacer lo que queramos, pero después vamos a rendir cuentas de cómo hemos empleado nuestro tiempo. En Efesios 5:15-16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es verdad, en este momento la mies es mucha y hay muy pocos obreros. Nosotros somos obreros que tenemos que recolectar esa mies, ese fruto. Entonces, se puede administrar el tiempo con excelencia y hay algunas características que del buen uso del tiempo por parte de nosotros, tanto yo como maestro, ustedes como pastores, deben observar. ¿Cómo yo funciono en mi accionar como maestro? Si no me esfuerzo a utilizar mi tiempo de vida
y me desgañito y me gasto dando cursos, organizando la carrera, ¿no es cierto? No estaría cumpliendo con el propósito de vida que me ha dado mi amado Padre. Me ha dicho que, bueno, yo sé que yo tengo esa pasión por la enseñanza, y mejor si es la enseñanza de la palabra del Señor, mejor si es la formación, teología sistemática, todo lo que es de nuestro amado Padre. Entonces, imagínense si yo en este momento planteo, no, me da flojera y tengo toda la potestad, no voy a dar clases. No, para mí dar una clase, un taller, un conversatorio a una sola persona es honrar a Dios. Y usted sabe de qué estoy hablando. Para salvar usted un alma, si tiene que ir a pie 10 millas, 20 millas, lo va a hacer. Entonces, esa es la pasión que tenemos que plantear. Qué lindo trabajo, qué linda ocupación, qué linda profesión que tenemos, ¿no es cierto? Yo creo que es la mejor de servir a nuestro amado Padre. Y por eso tenemos que ir a ser discípulos en todas las naciones. Y hay que bautizar. Por ejemplo, ¿cuántos ha bautizado usted en su congregación en este año? ¿Cuántas almas ha hecho que se vuelquen a Cristo y que se transformen este año? No le vamos a preguntar, es un tema muy secreto profesional, podríamos llamar, de mucha veneración, de mucho respeto. Eso lo va a arreglar en su congregación. Pero piensa un momentito, a ver cuántos discípulos se está formando en este momento. ¿Cuántos ha bautizado? ¿Cuántas personas realmente que le ha entregado el Señor las ha convertido? ¿Cuántas personas se ha lanzado? ¿Cuántos obreros se ha producido para que vayan a trabajar en la mies, en recoger ya el fruto que está maduro? Entonces usted ya tiene en este momento también cómo se está autoevaluando en lo que se refiere el tema de la, ¿cómo se llama? Autoestima, de la que se está autovalorando, se está autoviviendo, se está autodeterminando, ¿no es cierto?, cómo es usted en cuanto al cumplimiento de la inversión de su tiempo para servir al Señor. Entonces, la autoevaluación, eso es lo que se determina. Entonces, esto es muy importante, que lo tienen que manejar, digamos, con mucha solvencia para que no tengan ningún tipo de problemas. Perdón, llamada de teléfono inesperada. Entonces, este es un tema que lo tenemos que manejar a tal nivel que usted se va a dar cuenta con este tipo de evaluaciones que lo está haciendo en este momento con Dios, no con la congregación, con nada. Entonces ahí le voy a poner Dios. Realmente debería ser más eficiente en conseguir más almas. Estoy seguro que si usted ha conseguido 200, 300 personas para la congregación, no es suficiente para usted, porque usted tiene pasión para conseguir más almas. Entonces, el líder pastor debe enfocarse en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Eso le permite fijar sus objetivos trascendentes, no objetivos, digamos, pequeños o no. Objetivo trascendente es trabajar para el Señor, pero ¿para qué? Obviamente eso lo sabemos. Entonces, esa es la gran diferencia de otras profesiones. Imagínense cómo se siente un médico al salvar una vida después de haber hecho operación complicada del cerebro. Se debe sentir muy bien, pienso en los médicos. ¿Cómo se siente un grupo de policías que ha salvado a una persona que le están secuestrando? La salvan, está sana y salva. ¿Cómo se sentirá un bombero que en pleno incendio puede sacar a una persona y le salva la vida? Pero me pongo a pensar cómo se siente un pastor que ha logrado que una persona no tenga un tremendo destino y tenga vida eterna. Pues eso es trascendente, ¿no es cierto? Vamos a salvar vidas para la vida eterna, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántas vidas vamos a salvar? Y nuestra canasta la vamos a llevar con frutos al Señor. Entonces, esa es la pasión que nos une, salvar vidas para la eternidad. Entonces, por otra parte, también hay que plantear que no es solamente el que salva, el que hace recibir al Señor, el que se lleva toda la gloria pasajera, podríamos llamar. No es así. Entonces,
todos los planes y programas, tareas, qué sé yo, campañas que usted está planteando, también llevan a que la gente vaya y vaya a congregarse. Entonces, todos son importantes, todos, hasta el que reparte un panfleto, el que ha llevado el micrófono para hacer campaña en la calle, el que ha hablado con el hermano en su institución, con el futuro hermano. Entonces, no hay que decir, bueno, el que hace recibir está bien, pero es un trabajo de equipo. Y el trabajo de equipo es excelente, ¿no es cierto? ¿Qué haría el policía que está salvando una vida si no tiene el apoyo de sus compañeros? ¿No es cierto? Entonces es bien importante entender que nos tenemos que fijar en cosas de arriba y no en cosas de abajo. Entonces lo prioritario es formar discípulos, como hizo Jesús. Nos pegamos la vista arriba. ¿Por qué? Porque ese discípulo que está formando va a ser una persona que va a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y va a ser un pescador de hombres. Entonces usted está haciendo lo que es el mandato, ¿no es cierto? Acuérdense del tema del aposento alto, acuérdense de las personas que, bueno, han hecho crecer la palabra del Señor, la iglesia, el cristianismo, la cristiandad, como usted quiera llamar. Bueno, tenían esta labor. Nosotros estamos en la misma. Tenemos las mismas, tenemos el mismo apoyo, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo de Dios, y tenemos que hacer prodigios, maravillas, milagros, para que realmente la iglesia de Cristo sea la que esté lista para la boda del Cordero, obviamente generando avivamientos. Él lo va a hacer, nosotros no, pero que estemos listos para hacer sus canales de bendición y sus servidores. Entonces, pero también tenemos que trabajar en dar tiempo a la familia, a nuestra familia, y ya también a varios ámbitos, no solamente a nuestra familia. ¿Qué le pone en el corazón el Señor? ¿No es cierto? ¿Qué le pone en el corazón? Yo he visto pastores tremendos, ¿no es cierto?, que van y están visitando a un amigo antiguo para que ese amigo se convierta. Y le preguntan al pastor, ¿y cuánto tiempo estás? Sí, lo amo a mi amigo, pero estoy ya como 5 años y no se convierte. Pero ese pastor en su congregación ha convertido a cientos de miles, ¿no es cierto? Por eso es importante analizar qué le ha pasado a los héroes de la fe, a Gigi Ávila, a, qué sé yo, a Luis Palau. Tienen unas historias hermosas que nos dan huella para seguir, porque ellos son los seguidores también de Cristo. Hay personas que uno dice, bueno, este pastor hace así, convence. Hay pastores que tienen luchas, que están convenciendo a sus seres queridos que tienen 20 años, 30 años, siguen orando y en su familia todavía no se han convertido. Entonces eso es bien interesante, ver la vida de Palau, por ejemplo, la vida de Dante Goebbels, de todos, ¿no es cierto? Y también de los héroes de la fe que tenemos en Bolivia. Yo creo que hay muchos, admiro mucho al pastor Huachaya, por ejemplo, una persona que ha logrado cosas que son sobrenaturales. El pastor Luis Huachaya, que es compañero del curso de ustedes acá, claramente ha hecho una labor pero extraordinaria. Y es una iglesia nativa, no es de trasplante, no es de origen de afuera. Entonces, es una de las iglesias que se puede plantear, ¿no es cierto?, de una iglesia como de Efesios, una iglesia de la paz, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que son muy valiosas, ver el trabajo que desarrolla muchos de sus compañeros en sus congregaciones. Yo admiro mucho a un compañero también del curso de ustedes que me invitó para dar algunos cursos en su congregación en el Alto, que también tiene avanzadas, tiene todo. Entonces yo veo que realmente hay mucho potencial en Bolivia. Lo que necesitamos nosotros es apoyar a esas iglesias con tal fuerza, ¿no?, para que sigan creciendo. El crecimiento creo que hay algunas personas también en este curso de las iglesias de trasplante, ¿no es cierto?, que realmente tienen normas, instructivos que les llegan de afuera, que también son muy valiosas. Pero ¿cómo podemos mejorar? Ahí vienen ustedes como profesionales para que puedan realmente dar su granito de arena, no por solamente cariño a la denominación, sino cariño a Dios primero, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, al prójimo, a la congregación y a la ciudad.
Entonces, ese es nuestro lema, ¿no es cierto? Y además, un mandato de Dios. Entonces, vivir en santidad para dar buen testimonio para todos, transversal, y gozar de la identidad cristiana en esta vida terrena. O sea, no podemos ser ni amarguitos, ni amargados, ni toronjas, ni limones. Realmente tenemos que demostrar que lo que hacemos, lo hacemos por amor al Señor. Si se trata de estudiar, si se trata de discipular, si se trata de orar, si se trata de recolectar juguetes para los niños, si se trata de ir a visitar a una abuelita en un lugar de ancianos, lo hagamos con gozo. Porque ¿de qué nos sirve, no es cierto, no hacerlo con gozo como nos ordena el Padre? Y este es un tema muy importante porque si usted está discipulando, ese gozo que usted tiene va a ser realmente de muy buen testimonio para sus discípulos, que son discípulos de Cristo, obviamente, pero en usted se van a reflejar ellos. Entonces, mostrar sentido de ubicuidad. Yo me ubico cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, ¿no? En relación a mi rango, a mi cargo, a mi autoridad. Hay problemas durísimos, ¿no es cierto? El serrucheo de piso, eso para los que van a ver en el exterior esta clase, es cómo se hacen trampas para que una persona pierda su cargo, su rango, su autoridad. Eso sucede porque hay personas que no son maduras en Cristo, entonces van a generar ese problema, no tanto en las iglesias, pero fuera de ellas. Usted tiene que estar preparado para ese tema. O sea, ¿qué dice la palabra? Que no podemos ser naifs, no podemos ser ingenuos, no podemos ser personas que, por más amor que tengamos al prójimo, ¿no es cierto?, dejemos que el trabajo nuestro sea frustrado. Porque muchas personas aprovechan de la bondad, de la justicia, de la formación que tenemos. Y muchas veces estamos tan sensibilizados, esta mañana hablábamos en una reunión también, que nosotros los pastores, los maestros, los que están trabajando en los 5 ministerios, somos muy sensibles, o sea, muy emotivos, ¿no? Porque estamos viviendo el amor de Dios. Y mucha gente lo que hace es tratar de aprovecharse, sacar ventaja, ¿no es cierto?, de lo que uno dice. Soncito es bien buena gente, le vamos a sacar nomás. Entonces, ya viene el Tommy Daca, que no, un pastor, ido a trabajar, ¿no? Pero ya le está cobrando, ¿no? Ha sido duro porque hacía mucho frío en la campaña evangélica, ¿no es cierto? Lo que pasa en la Biblia, ¿no? O sea, con mucha claridad. Y pastor, no se olvide que mi hijito toca muy bien el piano, ¿no? Pero están metiendo un Tommy Daca, ¿no? O sea, yo trabajaba en esa campaña no electoral, sino en campaña evangelística, pero ya parece electoral como los que trabajan en política. Acaba la campaña, gana y piden trabajo, ¿no es cierto? Y aquí piden alguna dádiva, entonces usted tiene que charlarles a ellos. Hay muchos versículos, ¿no es cierto?, que el tema les va a esclarecer. Estas personas que están trabajando, no para Dios, no para sino están trabajando, digamos, por un tema que es muy egoísta. Entonces, usted tiene que mostrar sentido de ubicuidad en relación a su rango, cargo y autoridad. Entonces, en cualquier lugar, nada más que le ponga el Señor, a veces parece ridículo, pero muchas veces el Señor nos hace pruebas también a nosotros. Y se plantea con mucha claridad, ¿no? Por ejemplo, usted está en un momento arriba y está trabajando en un ministerio, pero por necesidad lo van a mandar en comisión a otro departamento, ¿no es cierto?, arreglar problemas que no tienen nada que ver. Y lo echa tan bien y lo van a dejar ahí unos 6 meses. O sea, yo tenía un buen cargo, buen rango en La Paz, y tenía, bueno, sí, pero si yo trabajo, por ejemplo, en Entel, y si no acepto esto, me van a, bueno, con todo el derecho me van a plantear que me vaya del cargo. ¿No es cierto? Imagínense esas personas que las nombran en comisión, respetan a la empresa, al banco, a Entel, a cualquier. Y nosotros también tenemos que plantear ese tema. En un momento u otro estamos en otra situación. Igual, con gozo tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, donde nos manda el Señor. Él nos planta, todo pasa, no porque nuestra voluntad o la voluntad del hombre, ¿no? Todo pasa por la voluntad del Señor. Entonces, se gozará en el rol que Dios le permite ejercer donde esté. El tema es que hay que aprender a gozarnos en el Señor, ¿no es cierto? Y creo que ustedes me han enseñado muchas veces que lo más importante es el gozo del Señor, porque veo cómo estudian con gozo,
o estoy equivocado, no sé, pero veo a muchos que me llaman. El otro día recibí 2 o 3 llamadas, también me llamó una hermana de este grupo. Yo me sentí muy gozoso porque me preguntaba, ¿y qué hago de la práctica? ¿Qué sé yo? Notaba gozo, un poco de preocupación, pero el tema, yo quiero aprender para resolver temas de nuestro amado Padre. Eso para mí es gozo. Entonces, en Colosenses 3:23, 24 dice con mucha claridad, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, porque a Cristo al Señor servís. ¿A quién servimos? Al Señor. Entonces, ¿vivirán en santidad para qué? Para servir al Señor. ¿Vivo en santidad para qué? Para regir un ministerio eficiente. ¿Vivo en santidad para qué? Para el gozo del Señor. Entonces, realmente la Biblia es sabia, no comete errores, es única. De aquí nos da toda la forma como debemos servir a nuestro amado Padre. En 1 Pedro 1, 14, 16 dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos, sino como aquel que os llamó como aquel que os llamó. ¿Qué nos llamó? Sabemos, ¿no es cierto? Santos, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, muy difícil vivir en santidad. Obviamente nadie es perfecto, pero nuestro amado Padre conoce nuestro corazón, ¿no es cierto? Entonces sabemos que nuestro corazón no es abierto como un libro abierto para nuestro Padre, para el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué vamos a estar engañándolo a Él? Sabemos, y cuando uno está fallando en algo, abre el corazón y dice, Padre Santo, perdóname, tu misericordia es nueva todos los días y no me dejes, digamos, seguir en este camino. Y la misericordia de Dios es muy grande. Y cuando usted me muestra ese cambio de mente, obviamente que es muy agradable para el Señor. Se goza en nosotros, dice la palabra. Eso es increíble, ¿no? Como un Dios tan grande que ha creado el universo, cuando tomamos cierto tipo de acciones, Él se goza con nosotros. Entonces, tenemos un buen Padre, tenemos un Padre fiel, bueno, amoroso, tierno. Entonces, realmente no tenemos de qué preocuparnos si realmente tenemos un buen corazón y si nuestro corazón está, bueno, con algunos problemas, Él se encargará. Él ya lo ha hecho en la cruz. Y nosotros tenemos que realmente arrepentirnos de corazón y cambiar nuestra mentalidad. Esa es una doctrina que puede ser discutida, pero está en la palabra, ¿no es cierto? Que el Señor es realmente quien nos perdona y es muy importante que ustedes también manejen con mucha facilidad la doctrina del perdón, ¿no es cierto? O sea, hay libros buenísimos, hay estudios buenos de diferentes denominaciones, incluso de la doctrina del perdón, ¿no? De los 70 veces 7, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de temas van a enriquecer nuestra vida y van a enriquecer nuestro trabajo. Esto hay que hacer ya la lectura de un libro será cada 2 meses, cada 3 meses. Hay personas que leen un libro por semana, ¿no es cierto? Sin dejar de leer la Biblia, ojo, la palabra del Señor nunca dejará de leer, pero hay que también trabajar mucho en la lectura, ¿no? Porque somos estudiantes eternos, o sea, para que sigamos mejorando. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Velar como las vírgenes para el día glorioso, va a ser un día hermoso del retorno de Cristo Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas se dieron a recibir al esposo. Entonces esto me encanta porque mientras más nos preparemos vamos a tener mucho más, digamos, fuerza para entender lo que quiere nuestro amado Jesucristo. Y realmente está tan claro lo que se tiene que hacer en mi iglesia que solamente una persona muy necia no se daría cuenta. Y ustedes son los que están para hacer consejerías, para dar capacitación, para romper el analfabetismo bíblico en otras congregaciones que en algún momento tienen confusión doctrinal. No todas, son muy pocas, gracias a Dios, pero igual son hermanos en Cristo Jesús. Usted tiene la obligación de ayudar al hermano menor. Si hay una persona que ha abierto,
bueno, que está aprendiendo, ¿no es cierto?, los pasos para ser pastor en su congregación. Entonces, usted discípelo, tiene que discipularlo, tiene que trabajar en ello. Entonces, por eso es importante entender cómo estas personas que estaban esperando, ¿no es cierto?, para el matrimonio, estas personas se portaron tan insensatas, ¿no? Y tomando sus lámparas no le dieron la importancia. Entonces, y estaban pues tan preocupadas para conseguir el aceite, ¿no es cierto? Pero las prudentes les dijeron, no, o sea, ustedes son las responsables. Hay que leer con mucho amor, con mucha paciencia y hacer la autoevaluación también cuando uno lee, digamos, estos versículos, si estamos portándonos con sensatez o insensatez en nuestra familia, en nuestra persona, en nuestra congregación, en las tareas que nos ha dado la congregación. Por ejemplo, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿No es cierto? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Han previsto el tema. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, por favor, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque sí. Eso es importante. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Realmente nadie lo sabe. Hay unas personas que plantean, ¿no?, a tal hora, con tal día, a nivel mundial, incluso tenemos personas que se animan a plantear la forma, cómo, por dónde, ¿no es cierto? Y dicen el anticristo va a ser tal. No, aquí está clara la palabra del Señor. Nadie sabe la hora, ¿no es cierto?, que se va a producir la vuelta de nuestro amado Padre. Maranata, no, nadie sabe. Entonces, Mateo 25, 1, 13 lo plantea con mucha claridad que tenemos que ser previsores. Entonces, la iglesia, la novia de Jesús, no solo debe prepararse para entregarse pura, limpia y sin arruga y sin a su amado esposo, o sea, sin mancha, ¿no es cierto? También es la iglesia debe estar lista para recibir al novio en cualquier momento, para consumar las bodas del Cordero. O sea, no solamente ir planteando el tema de mantenerla pura, limpia y sin manchas, también tenemos que tomar en cuenta otra vez lo que habíamos planteado, el tiempo. O sea, no, sí, tenemos todavía un año más para mejorar esto. No hay tiempo, no sabemos cuándo va a pasar esto. Entonces es mejor apurarnos y preparar a la novia de tal forma que estemos todos listos para esta boda tan hermosa que va a ser en el futuro. Esa es la razón por la cual el pastor debe vivir y hacer que la iglesia esté en santidad para ir a la boda del Cordero, para vivir la eternidad en Jesucristo. Entonces, este es un tema muy importante. Entonces, si planteamos esto con mucha claridad, es que tenemos que resolver no solamente temas de la parte cuantitativa, cualitativa, tengo que ver el tiempo, también el tiempo, es muchas cosas que si no nos organizamos, no nos planteamos realmente un plan de trabajo, una planificación de trabajo que sea clara, que sea muy, muy entendible y que ese plan de trabajo lo entienda toda la congregación. Entonces, ahí sí vamos a tener buen éxito, ¿cierto? ¿Por qué? De esa manera vamos a tener equipos de trabajo, vamos a estar bajo la autoridad que nos va a dar el gobierno, la dirección, lo que ustedes quieran llamar, de la iglesia, pero también vamos a ser eficientes y eficaces. Entonces yo creo que este es un punto muy importante que lo tenemos que plantear. Miren, hay muchas iglesias que tienen este tipo de organización
¿no es cierto? Marcha muy bien. Hay otras iglesias que tienen diferentes formas de afrontar el tema de la planificación, marcha muy bien. Lo que es increíble es que necesitamos ser personas que tengamos, como las vírgenes, la posibilidad de tener, la posibilidad de prever, ¿no es cierto?, qué es lo que va a suceder a un futuro cercano. Entonces, ahí viene el tema del entendimiento de la capacidad de inteligencia que vamos desarrollando para poder incluso, si vale el término, ya profetizar qué es lo que va a suceder a futuro en la iglesia para estar preparados. Entonces, esto es bien importante porque ¿qué es el tema de la planificación? Es adivinar el tema de lo que va a suceder. Pero en este caso no estaríamos adivinando. Sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto?, a través de la Biblia. Ya sabemos que los profetas ya lo han planteado. Sabemos qué pasa en el tema de la escatología. Entonces, en esa base tenemos que ir planificando. Base bíblica, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver también que tengamos una vida buena, porque ¿qué pasa si yo estoy trabajando solamente en la iglesia y dejo mis otros deberes de esposo, de padre, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que plantear un equilibrio, ¿no? O sea, la familia pastoral es determinante en el ministerio. Imagínense si usted no hace participar a su familia en su ministerio, realmente dice, bueno, esta persona está antibíblica, ¿no? Porque, ¿qué dice la palabra? Que, bueno, como la familia cristiana, es con quien usted tiene que plantear, o sea, esta es la esposa, los hijos, esta es la pastora, como quieran llamar, ¿no es cierto? El tema depende de cada congregación. Entonces tiene que estar en equilibrio, mano a mano, trabajando. La familia también lista para el día de la boda, todos ellos y la congregación. O sea, hay que estar muy, muy, muy claros en el planteamiento que tenemos que ser de buen testimonio. Entonces es aconsejable para el pastor que tenga una familia sólida, porque así los jóvenes y matrimonios podrán acudir a su persona sin ningún temor, sin ningún miedo, por el sabio consejo. Pastor, quiero saber usted cómo lleva su familia. Y usted va a determinar, porque ya tener una familia realmente es una responsabilidad muy grande y no es fácil. No es fácil. Entonces, pero con experiencia, además en Cristo, porque su familia también es partícipe de la voluntad de nuestro amado Padre, un amor en Cristo Jesús. Entonces usted está ya con toda la fuerza, con toda la autoridad y con toda además no solamente la autoridad que le da su testimonio, sino la autoridad y el poder de Dios. Entonces usted va a dar zona que va a ser bendición para los matrimonios de la iglesia. Entonces la familia ayudará al pastor también en las pruebas. Yo veo que hay pastores que realmente en el momento preciso, cuando están creciendo en la iglesia, el enemigo le plantea algunas pruebas en la familia, entonces realmente genera problemas de freno, ¿no es cierto? O de distracción. Pero la familia tiene que ser realmente unida y que apoyen en los momentos difíciles. ¿No es cierto? Que cuando el pastor está pasando por un valle de sombras, o la pastora, ¿no es cierto? Y que tenga que atravesar. ¿Por qué? Muchas veces se juntan los problemas. Había un pastor que me decía, cuando estamos por crecer en la iglesia, realmente las pruebas son tremendas. Tengo que pasar por muchas pruebas. Y entonces, le digo, ¿cómo pasan las pruebas? Con el apoyo de Milagre, con el apoyo de mi familia y obviamente todos apoyándonos en el Espíritu Santo de Dios. Esos son temas que son interesantes de entender, ¿no es cierto? Uno va a la Biblia, ve el tema y ese pastor tiene razón. Es así como se pasan las pruebas desde el punto de vista, obviamente, teológico de la doctrina de esa congregación. Entonces, la familia del pastor debe estar bien constituida, estable tanto en lo emocional, clave, en lo económico también, y en otros aspectos. No me refiero a que va a tener fortunas, no. Pero tiene que tener cierta estabilidad. Entonces, la estabilidad de la familia funcional ayudará al pastor al gozo de lo que está haciendo, al gozo de una buena salud también emocional, ¿cierto? No va a tener preocupaciones, qué sé yo. A la salud espiritual. Eso le ayudará a cumplir con el ministerio con mucha eficiencia, porque esa persona está en paz. ¿Cierto? La Junta Directiva o el Consejo de los Ancianos de la Iglesia local deben plantear programas que permitan al pastor tener estabilidad también.
¿no? Estabilidad económica, tienen que plantear el tema de, si no, tampoco vamos a plantear que paguen sueldos exorbitantes, ¿no? Sino tener la seguridad de que el copastor, la gente de la congregación tenga cierta seguridad para que el desarrollo del ministerio de Dios sea con excelencia y guiado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque he visto que muchos pastores que saben lo que pasa en la congregación porque trabajan en equipo y, bueno, sufren con la congregación la época de vacas flacas y vacas gordas, ¿no es cierto? Es una entrega total. Pero lo ideal es que tengamos también una previsión para que los pastores tengan cierta holgura, ¿no es cierto? Y eso es bien importante. Ahora entramos a un tema, ya estamos a tiempo de las preguntas, pero vamos a dejar todavía entonces este tema. El planificar reuniones y juntas y otros. El problema de los pastores es que realmente no tenemos técnicas, yo me incluyo, ¿no es cierto? Como a veces para controlar, planificar, manejar, gestionar reuniones, juntas y otros. Uno de los ladrones, esto está estipulado en varios estudios a nivel internacional, el mayor ladrón de tiempo, ¿no es cierto? Bueno, estamos a expensas, los que estamos trabajando en la obra del Señor, es el tema del mal manejo de las reuniones. Las iglesias tienen reunionitis aguda, y esa reunionitis aguda a veces no tiene ningún ton ni son. O sea, se reúnen, pero no hay nada. Se reúnen y no avanzan, se reúnen y no planifican, se reúnen, ¿no es cierto? Bonito, digamos, reunirse, pero para eso no nos ha llamado el Señor. No estamos hablando de las reuniones de alabanza, de adoración, de exaltación al Señor, no estamos hablando de las reuniones, digamos, donde se tenga que ver con el servicio, con culto, no estamos hablando de las reuniones de planificación, reuniones que se plantean cada 15 días. Eso lo vamos a dejar para mañana y vamos a plantear ahora la participación y que realmente enseña muchísimo y valora muchísimo el compañero, el hermano en Cristo Jesús. Y esto es bien valorable porque tenemos experiencias de diferentes congregaciones. Yo respeto a todas y cada una de las congregaciones en las cuales aquí están, y para mí es muy valioso cómo plantean los problemas, porque van a enriquecer muchísimo al conocimiento, ¿no es cierto?, de cuáles son los temas donde tenemos que mejorar como universidad, para que al final los que están entrando en este semestre o el próximo año realmente tengan una formación de pastores que sea a muy alto nivel, como para glorificar a nuestro amado Padre. Adelante, licenciada o ingeniero. El ingeniero tenía un compromiso, entonces, licenciada, adelante, por favor. Está bien, estimado arquitecto. Buenas noches. ¿Alguno de ustedes quiere participar de manera voluntaria el día de hoy? Pedimos a Silvia Zapana, ¿puede prender su micrófono, por favor? Bueno, Raúl, muchas gracias por prender tu micrófono. Muy buenas noches, arquitecto, muy buenas noches, licenciada, que Dios los bendiga mucho. Bueno, mi pregunta es esta: ¿qué requisitos se necesitaría lo que es para que uno pueda realizar una consultoría dentro del ámbito legal? Gracias. Bueno, los consultores, ¿no es cierto?, tienen que demostrar que tienen el título de provisión nacional. Por ejemplo, a mí me contratan para hacer una consultoría agropecuaria, por decir. Entonces, los consultores van a contratar a mí para que yo plantee en la planificación urbana del lugar, la planificación territorial. Una persona que no tiene sello de arquitecto no puede hacer eso. Entonces, tienen que buscar un agrónomo, un arquitecto, una persona que el gobierno lo reconozca como profesional, ¿no? Y nosotros cuando por ejemplo, hoy día ya presentamos los documentos al Ministerio de Educación con los nombres de las personas que están defendiendo su proyecto de grado. El Estado participa en el proyecto de grado y el Estado da fe de que esa persona tiene título en provisión nacional. Entonces, si usted va a hacer una consultoría, por ejemplo, en el tema de talentos humanos,
usted tiene toda la posibilidad de plantear con su sello que esa consultoría de mejora, de programación, de talentos humanos para la empresa peligrosa, por decir, ¿no es cierto? Está hecha por un profesional. En muchos casos lo van a llamar, se utilizan grupos multidisciplinarios y todos plantean el tema. Por ejemplo, si yo participo en una consultoría, por ejemplo, de capacitación, entonces yo voy a participar con mi firma y mi sello. Entonces, el colegio de arquitectos, en este caso, avala, es decir, realmente esta persona es arquitecto. Entonces, incluso si el Estado hace una consultoría y determinan que no tiene sello de profesional, ¿no es cierto? Entonces me pueden meter en un juicio al que ha firmado una consultoría. Eso se llama usurpación de funciones, uso indebido de influencias. Eso se llama, cuando un profesional no está ejerciendo, cuando alguien suplanta la función de un profesional, eso se llama, es un delito que sancionado por 3 años. No sé si se acuerda, licenciada, cómo se llama el tema cuando, digamos, un arquitecto no es arquitecto y se hace pasar por arquitecto. Es usurpación de funciones, uno. El otro no recuerdo bien el nombre. Entonces, el Código Penal plantea ese tema. Entonces, si le pagan una consultoría y no tiene el sello de profesional, el que ha firmado esa consultoría tiene sanción, ¿no ve? Porque, bueno, eso está muy claro en la ley. Entonces, cuando usted tenga su sello, y además avalado por el gobierno, porque tiene su título de Provisión Nacional, puede hacer consultorías, ¿no es cierto? Que tiene toda la posibilidad. Como tiene la posibilidad de entrar a cualquier proyecto, concurso, ¿no es cierto? Al escalafón, por ejemplo. El tema para entrar en el gobierno, si usted es profesional, no importa de qué disciplina, el arquitecto, ingeniero, médico, pastor, licenciado, ya directamente ya usted tiene un escalafón, ¿no? Y el reglamento, dependiendo de qué cargo sea, plantea con claridad que se tiene que ser licenciado, ¿no es cierto? La licenciada Jessica, por ejemplo, es licenciada en Ciencias Políticas, ¿no es así, Jessie? Entonces, bueno, está ocupada. Entonces, la licenciatura entonces nos da la posibilidad de trabajar como consultores. Esa es una de las ventajas, además normadas por ley. Adelante, por favor, Jessie. Sí, arquitecto, disculpe, me he equivocado de botón. A ver, Jessie, usted que es licenciada en Ciencias Políticas, ¿usted puede hacer consultorías? Sí, pero tengo que primero presentar mi título profesional y mi aval del Colegio de Politólogos. Y ya estaría trabajando en consultorías incluso para partidos políticos, para una serie de temas, ministerios, etc. Entonces ella es licenciada en política, nosotros somos licenciados en liderazgo pastoral. Tiene el mismo valor que el título de Jessie, el título de ustedes, o el título de un médico, o el título de un ingeniero. Ese es el nivel de lo que significa la academia, ¿no? Y los felicito porque realmente el estatus profesional que van a tener es bien diferente a un técnico medio, un técnico superior. Adelante, por favor, sigue Jessie, por favor, dirigiendo el tema, licenciada, el tema de las preguntas. También arquitecto, ¿alguien más quiere participar de manera voluntaria el día de hoy? Pedimos a Jorge Choque que pueda prender su micrófono y su cámara, por favor. Bueno, la que escucharon era Magnolia queriendo participar, disculpen. Jorge, ¿estás en línea? Bueno, si no, pedimos a Judith Esther que pueda prender su micrófono y su cámara. Muy buenas noches, arquitecto. Muy buenas noches, licenciada. Estamos en una enseñanza muy importante en este tiempo. Agradecer a Dios por su vida, arquitecto, ingeniero, licenciada. Bueno, sabemos que el deseo ardiente, el deseo que
tiene nuestro Señor Jesucristo. Es un anhelo ardiente de que sean salvas todas las almas, ¿no? Y a eso nos ha llamado el Señor, a servirle en eso. Y este debería ser el deseo de cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único Salvador, porque cuando nacimos de nuevo, o sea, el día que el Señor obró en nuestra conversión, fue acompañado de ese vivo deseo, ¿no? De nuestro Señor, de que tengamos la pasión por las almas. Pero esto en 2 de Timoteo nos dice que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, o sea, nos está llamando también a que prediquemos la palabra y que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Por esa causa, el predicar la palabra, el tener el amor por las almas, la pasión por las almas, es que nosotros no vamos a convertirlos, sino va a ser el Espíritu Santo, porque Él, como le dijo a Pedro, préstame tu barquita, y nosotros tenemos que prestar nuestra boca, tenemos que prestar todo porque somos de Cristo. Y el poder de convertir a las almas perdidas viene de Cristo. Por eso, agradecidos a Dios en este tiempo, agradezco también a la vida del arquitecto, que Dios le bendiga mucho por esas enseñanzas tan lindas que nos da a nosotros, nos enseña y también para que nosotros enseñemos a los discípulos, a las personas que llegan al camino del Señor. Muchas gracias, arquitecto, que Dios le bendiga mucho. Bendiciones. Muchas gracias, Judith, por tu participación. Pedimos, por favor, a Marcela Blanca pueda prender su micrófono para participar el día de hoy. Bueno, pedimos entonces a Griselda Bendaño pueda prender su micrófono, por favor. Se les recuerda que sus participaciones son importantes. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada, compañeros también. Que el Señor los bendiga. Bueno, y que la paz de Dios sea con ustedes. Muy importante, diría, la enseñanza. Cuán importante es estar firmes en el camino del Señor. Cuán importante es poder decir que realmente somos cristianos. Y poder hacer todas las cosas como nos manda nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que estas clases nos ayudan mucho, nos abre el entendimiento también para hacer muchas cosas. Tal vez mucho tiempo estábamos encerrados, pero ahora yo creo que por medio de estas prácticas, por medio de estas enseñanzas vamos a lograr hacer muchas cosas. ¿Todo para qué? Todo tiene un fin, para ganar almas para nuestro Señor Jesucristo, para que nos vayamos todos en el rapto glorioso de la iglesia. Así como el arquitecto decía, cuando el Señor venga va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra de Dios también, y es por eso que nosotros debemos de estar fortalecidos en su palabra, de ser llenos del Espíritu Santo, predicar el Evangelio, vivir en santidad, vivir en comunión con la familia, con los seres queridos, con la grey, con los pastores, con las autoridades, porque dice que nosotros somos luz, y donde hay luz siempre tiene que haber paz, porque cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, Él siempre, donde iba, predicaba con paz, donde iba, predicaba con amor, donde iba había fe, había esperanza, había sanidad, y para eso nosotros también hemos sido enviados, para eso hemos sido también nosotros llamados, y de esa manera nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad, y de esa manera también poder ganar muchas vidas para nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi comentario, arquitecto, que el Señor lo bendiga, muy buenas noches y la paz de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias, Griselda. Arquitecto, su micrófono se encuentra apagado. Perdón.
Podríamos ya cerrar la sesión, por favor, y podríamos ya pedir a Jessica, a la licenciada Jessie, que pueda pedir a uno de los universitarios que pueda entregar lo que hemos hecho, lo que hemos obrado en este taller a nuestro amado Padre. Adelante, por favor. También, arquitecto, pedimos a Beatriz Flora, que es nueva en el taller, pueda hacer la oración final del día de hoy. Bueno, entonces pedimos a Juan Carlos, a Jorge, gracias por prender tu micrófono. Jorge, ¿puede realizar la oración final del día de hoy? Gracias, licenciada. Hace rato no he podido encender. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos este tiempo, bendito Dios, por darnos, Señor, este privilegio, Señor, de aprender, de poder captar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, danos sabiduría, Dios, para que nosotros podamos compartir con las personas que, Señor, todavía no conocen tu palabra. Anunciar las buenas noticias de salvación y cada noche, Señor, aprendemos algo nuevo, Señor, para que, Señor, tú puedas iluminarnos, Señor, para que podamos llevar tu palabra. Bendito Dios, gracias por el arquitecto, por la licenciada, todo planta administrativo, Señor, bendice su vida, Señor, y ayúdala, Señor, y a nosotros, Señor, abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir, captar y guardar en nuestros corazones. Padre Santo, así te agradecemos, te alabamos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Amén. licenciado. Amén. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y bueno, que tengan un descanso reparador. Buenas noches, diseñadores universitarios. Buenas noches, licenciada Jessie. Muchas gracias por participar el día de hoy, que tengan un buen descanso y buenas noches.